enorme gusto darles la bienvenida al seminario institucional de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. En esta ocasión tenemos al doctor Dante Morán Centeno, quien nos dará como seminario las calderas volcánicas en el Registro Geológico de México. Pero antes de empezar, les quiero dar una breve resumen académico del doctor Morán Centeno. Él es doctor en geofísica por la UNAM, es ingeniero geólogo salido de la Facultad de Ciencias también de la UNAM y maestro en ciencias en geología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él trabaja en el Instituto de Geología en el Departamento de Procesos Litosféricos y es profesor muy querido, por cierto, tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Ingeniería. Las principales líneas de trabajo de investigación del doctor Centeno se centran en los procesos magmáticos silícicos, que incluyen la formación de batolitos, calderas volcánicas de colapso y supererupciones. También le interesa mucho ver la conexión que tienen estos procesos con la tectónica de placas y los procesos de fusión en el manto y la maduración térmica de la corteza continental. Y obviamente estos temas también son temas de interés del grupo de investigación en el que él trabaja. Pues sin más, doctor Dante Morán, adelante con su seminario. Muchas gracias, doctora Blanca Mendoza, por la invitación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, también al director, al doctor José Luis Palacio. Les agradezco mucho esta oportunidad para hablar aquí con los estudiantes de la escuela y con el público en general sobre este tema muy interesante que se puede estudiar muy bien en la superficie de nuestro territorio. Existen voluminosos depósitos de ceniza volcánica en el registro geológico de nuestro país que indican que en el pasado hubo erupciones que emitieron un gran volumen de estas cenizas. Actualmente, desde luego, hay volcanes activos en nuestro territorio, pero el tema que nosotros estudiamos se refiere a centros volcánicos ya inactivos que se desarrollaron en diferentes tiempos en México hace algunos millones de años. Estos depósitos muy voluminosos de ceniza que está endurecida y forma rocas, estos depósitos de ceniza están asociados normalmente a depresiones circulares o semicirculares que han sido interpretadas como la caída del techo de una cámara magmática. O sea, una cámara magmática en el interior de la corteza que se vacía, empieza a vaciarse y el techo de la cámara se colapsa dentro de ella y entonces queda una depresión en la superficie que puede ser rellenada por estos depósitos o puede ser el lugar donde se instale después un lago y luego a veces así se les reconoce, ¿no? Entonces, el territorio mexicano, por cierto, es una de las regiones más importantes en el mundo en términos de este tipo de depósitos, especialmente los que se desarrollaron en la era cenozoica. O sea, México es un país de rocas volcánicas explosivas. Esta es una primera imagen de el tipo de depósitos que se les llama ignimbritas cuando son extensos y cuando son formados por flujos piroclásticos, ahorita les explico. Pero este tipo de rocas tienen este aspecto muy espectacular. En este caso no es el caso de México. Lo tomé en una expedición que hubo a la meseta de Puna en los Andes, pero por la luz y la morfología de las ignimbritas, de los depósitos de ceniza, pues resultó ser una fotografía muy buena. Esta es una imagen de estos depósitos de ceniza que se emplazan por flujos laterales. No son cenizas que caigan en forma de lluvia, sino en este caso son flujos laterales de gases y ceniza que se deslizan por gravedad por las laderas de las estructuras volcánicas. En este caso se puede ver claramente que son 3 flujos piroclásticos los que formaron este depósito. Se ven discontinuidades entre ellos y nos hablan de episodios pues, catastróficos de volcanismo explosivo. Esta es una imagen clásica de lo que es una caldera volcánica
en la que se colapsó el techo sobre la cámara magmática, y aquí en este caso de la caldera de Valles de Nuevo México, que es una de las que se usa como ejemplo a nivel mundial. Se observa la depresión y se observan materiales que están rellenando la caldera, y hacia afuera se encuentran depósitos erosionados por los arroyos de las cenizas volcánicas que fueron extruidas de ese centro volcánico. Este es otro lugar muy bonito, es turístico en Grecia, se llama Santorini. En este caso, la erupción volcánica produjo esta depresión que se ve en el centro y quedó en forma de un anillo el resto de la isla, que por cierto tenía ya asentamientos humanos que están tapados por la ceniza y los pedazos de pómez volcánica. En el centro de esta depresión surgió un nuevo volcán que está activo, y si uno va ahí, pues se encuentra géiseres y encuentra uno aguas termales que dan cuenta de la actividad de este episodio que ocurrió hace más de 2000 años. Esta zona de aquí es lo que está en rosa, son los depósitos que rellenan una caldera que ya no se reconoce tan elíptica, es más bien irregular, que es una caldera muy conocida a nivel mundial. Es un sitio turístico de ecoaventura, digamos, con una fauna silvestre extraordinaria, que se encuentra entre los estados de Wyoming, Idaho y Montana, en los Estados Unidos, y esta caldera es una de las más grandes que se ha reconocido actualmente en la superficie de la Tierra. Tiene 40 kilómetros por 30 kilómetros y es esa depresión que tiene pues gran cantidad de géiseres y manantiales termales y sitios muy hermosos en la caldera de Yellowstone. Pero una de las zonas donde más se han estudiado los depósitos que genera una caldera es en California. Aquí tenemos una foto tomada en una expedición mexicana que hubo ahí de estudiantes, en los que se ve el perfil de los materiales acumulados a partir del vaciamiento y colapso de la caldera, de una caldera que se desarrolló ahí, en la de Long Valley, que se encuentra detrás de la Sierra Nevada, digamos, no está del lado de Los Ángeles, sino del otro lado de la Sierra Nevada. Y esta de abajo, que está en Colorado, son los depósitos de una caldera que se llama la caldera de San Juan, y a esa ignimbrita, así les llamo yo, estos depósitos soldados que se formaron por flujos piroclásticos laterales. Esta ignimbrita le llaman la ignimbrita Fish Canyon, y es la erupción más grande que se tenga registro, porque produjo 5,000 kilómetros cúbicos de material. Si nos acercamos en detalle a los depósitos de la caldera de Long Valley en California, podemos ver diferentes estructuras en el relleno, en los materiales que rellenan la caldera. Aquí hay una persona que nos sirve de escala, y aquí ustedes podrán ver que existe un material laminar estratificado. Estos depósitos que están aquí son depósitos de caída de cenizas, o sea, ahí sí es una lluvia de cenizas que produce este tipo de estructuras. En cambio, la parte superior son depósitos masivos que no tienen una estructura muy clara, que tienen fragmentos muy grandes de pómez. Estos son los flujos piroclásticos que forman a las ignimbritas. Esto fue emplazado de manera catastrófica en un momento de la erupción. Son flujos piroclásticos que viajan a mucha velocidad y que van arrasando con todo su paso, porque llevan temperaturas de 600 grados, 700 grados. Y son flujos piroclásticos como los que destruyeron la ciudad de Pompeya en Italia, cuando la erupción aquella en los tiempos de los romanos, y son muy característicos de las calderas. Entonces aquí lo que nos revela el registro geológico, así se le dice, es una serie de capas que nos hablan de un episodio de ceniza de caída muy intenso, y de pómez, de pedazos de piedra pómez, y luego un flujo piroclástico que arrasó con la zona y acabó con la vegetación. Si nos acercamos todavía a una escala mayor, nos acercamos más a una escala menor, perdón, vamos a encontrar que este tipo de rocas, que son las ignimbritas, tienen diferentes componentes. Por ejemplo, aquí que está aquí café, es un pedazo de piedra pómez de color café, que es como la piedra pómez que usan en la cocina, en la casa para limpiar los sartenes. Aquí hay otro pedazo de piedra pómez, aquí hay unos pedazos líticos de roca más densa,
Y todo lo que está en medio, todo el material fino que rodea estos fragmentos, es ceniza volcánica, pero es una ceniza pumicítica. O sea, es un polvito fino que es el que tiene el mayor volumen cuando viene una erupción volcánica. Si hacemos una lámina delgada o un corte delgado, translúcido de este material, lo podemos llevar al microscopio. En el microscopio lo que observamos son cosas como esta. Por ejemplo, aquí se ve un fragmento de piedra pómez, ¿sí?, que tiene incluidos cristales. Estos cristales son cristales de cuarzo y de sanidino, que vienen mezclados con la ceniza y con la pómez. Son cristales que se formaron dentro de la cámara magmática y que cuando viene la erupción son arrancados de la cámara magmática y vienen mezclados con las cenizas. Realmente, ¿por qué se produce la explosión que genera una erupción de esta naturaleza? Pues se produce porque a medida que los magmas ascienden desde las profundidades de la corteza y llegan a posiciones muy cercanas a la superficie, empiezan a exsolver o se le empiezan a salir los gases, como cuando destapamos una botella de champaña, un refresco, y estos gases las burbujas empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a subir por los conductos volcánicos de salida y hay un momento en el que explotan, porque ya la tensión superficial sobre las burbujas ya es muy grande y explotan y entonces sale un material caótico como el que vemos aquí, de trozos de cristales y mucho material pumicítico. ¿Qué es realmente el material pumicítico? ¿Qué es realmente este material que forman las pómez? Pues fíjense que es un material amorfo. A diferencia de los minerales, este material no tiene una estructura geométrica cristalina porque se enfrió rápidamente el magma y no hubo tiempo de que este material se cristalizara y formara minerales como el cuarzo y el sanidino que se observan ahí. Esos están ahí porque ya se habían formado en la cámara magmática en el subsuelo. ¿Sí? Vamos a ver la que sigue. Y fíjense lo que sucede con México. México es un paraíso de las rocas piroclásticas, de las ignimbritas formadas por flujos de cenizas. Y lo que yo tengo mapeado aquí del lado izquierdo son los depósitos que se han reconocido en la Sierra Madre Occidental. Estos son depósitos de este tipo, como los que observamos aquí a la derecha. Esto está en el estado de Nayarit. Y esto está más al norte, en el estado de Chihuahua, donde vemos nosotros diferentes episodios de flujos piroclásticos. Aquí hasta los podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grandes volúmenes de materiales piroclásticos que fueron expulsados por una o varias calderas. Fíjense, el volumen que se ha calculado que tienen, porque los espesores a veces son de 1 kilómetro, a veces de más, el volumen que se ha calculado de estas ignimbritas, de estas rocas piroclásticas formadas por flujos y caídas de ceniza, el volumen es de 300 kilómetros, 3,000 kilómetros cuadrados, lo que nos da un volumen perdón, 300,000 kilómetros cuadrados. Es un pedazo del territorio. El territorio mexicano tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Estos son 300,000. Multiplíquenlo por 1 kilómetro de espesor, más o menos, y nos da 300,000 kilómetros cúbicos de ceniza. Y si una caldera normalmente emite alrededor de 1,000 kilómetros cúbicos, entonces realmente este material habría sido eyectado pues a lo largo a partir de 300 calderas volcánicas. Ahora, no todo ocurrió al mismo tiempo. Tenemos, por ejemplo, que estas rocas rosas que están aquí se formaron en episodios más recientes y estas que están acá se formaron en episodios más antiguos. Estas de aquí se formaron como entre 35 y 27 millones de años y estas que están aquí se formaron entre 22 y 18 millones de años. Antes del presente. Entonces, cubrieron a rocas que ya existían en esta zona. Abajo pues hay granitos, hay depósitos marinos con calizas, hay rocas metamórficas y estas rocas se emplazaron y cubrieron toda esta zona. Y en la parte final de su actividad volcánica salieron algunos basaltos y andesitas que están intercalados con las ignimbritas. De pronto aquí puede aparecer un basalto. Eso nos habla de los procesos complejos que ocurren en el manto y la corteza inferior que dan lugar a este tipo de materiales que resultaron de la fusión masiva de la corteza continental y del emplazamiento muy voluminoso
basaltos que venían del manto de la Tierra. Las rocas que forman que se forman a partir de estas cenizas, cuando están endurecidas, de hecho, muchas de ellas se endurecen exactamente cuando son emplazadas. ¿Por qué? Porque vienen muy incandescentes, vienen con muchos fluidos y muchos gases atraviesan el material granular que forma estos depósitos, y entonces se endurecen, a veces se aplastan y a veces se ven como tortillitas aplastadas todos los componentes. Los pedazos de pómez están aplastados, porque el peso de las inimbritas de arriba y el carácter un poco, digamos, blando del material hace que se compacten y se endurezcan en un proceso que le llaman soldamiento, como lo usan en la vida cotidiana el concepto de soldamiento. Entonces, estas rocas que se formaron a partir de estas grandes erupciones, como las de la Sierra Madre Occidental, son parte importante de la cultura mexicana. Aquí tenemos, por ejemplo, la fachada de la Catedral de Zacatecas, que está formada por estas rocas. Entonces, muchos de los bancos de materiales donde se extrae material para la construcción están formados por rocas y le llaman cantera rosa. Yo creo que todos han visto así fuentes y columnitas y todo eso labradas en esta roca rosa que se llama cantera. A veces no es rosa, ¿eh? A veces es verde, como la que está en el convento de Santo Domingo en Oaxaca. A veces es verde porque hay algunos minerales que se forman durante el enfriamiento, las zeolitas, que son materiales desde el punto de vista industrial muy importantes. Las zeolitas, algunas zeolitas son de variedad verde, y entonces en el caso de las fachadas de Oaxaca, Oaxaca es una ciudad de color un poco verde. Esta cantera verde se hizo famosa porque la utilizaron desde tiempos prehispánicos. Si nos vamos a Mitla, podemos ver construcciones prehispánicas que tienen trozos de la cantera verde y también de cantera rosa. Entonces, ¿cómo se pueden formar los flujos piroclásticos que acumulan este tipo de rocas? Bueno, pues hemos tenido algunos ejemplos que se han visto en la naturaleza. Desde luego no son erupciones tan grandes como las que formaron a la Sierra Madre Occidental. Estas erupciones que yo decía de calderas que emitieron 1000 kilómetros cúbicos, nunca las ha visto digamos, la humanidad civilizada de la científica. Son erupciones muy grandes que incluso pueden causar un problema global en términos de oscurecer el cielo, de emplazar cenizas muy finas en la estratosfera y de generar incluso una especie de invierno, que le llaman el invierno nuclear. En este caso sería volcánico. Y se forman estas columnas. Fíjense esta columna aquí que es como un hongo, como una bomba atómica. Esta es de un volcán en Filipinas en 1988, que hizo erupción y que formó esta columna que le llaman columnas plinianas. Aquí en el volcán Santa Elena, que está en el occidente de Estados Unidos, también hubo una columna pliniana. Algunas llegan a ser tan altas como 30 o 40 kilómetros. Y entonces, cuando pierde fuerza el chorro que está generando esta columna, se colapsan los materiales y forman flujos piroclásticos que bajan rasando por las laderas. Y van devorando el aire frío y lo van calentando, el aire de la atmósfera. No siempre estos inimbritas se forman por columnas plinianas. A veces salen simplemente como vertederos de material caliente que sale por las laderas. Este es un clásico ejemplo de un flujo piroclástico, de un flujo de cenizas. Les decía que pueden viajar a 30, 40 kilómetros por hora y pueden alcanzar distancias hasta de 100 kilómetros de distancia, dependiendo de la pendiente y del volumen del material emitido. Entonces, tenemos nosotros aquí pues, una revoltura de gases, vapor de agua, CO2, cenizas. ¿Por qué? Si está caliente, ¿por qué no flota como la columna pliniana? Esa es una pregunta. Bueno, la respuesta sería de que a pesar de que lleva aire caliente, la mezcla de ese aire con las cenizas y los fragmentos y todo hace que en conjunto la nube descienda y no flote como el caso en el caso de las columnas plinianas. Lo que impulsa primero a la columna es un jet, es una explosión, un chorro,
que se produce por la explosión que ocurrió en el conducto volcánico, como si fuera un cañón, ¿no? Y después, cuando sube el material, empiezan a colapsarse pedazos como esta nube piroclástica. Se empieza a diluir el material, ya no hay tantas cenizas ni fragmentos grandes. Y entonces hay un momento que ya no tiene efecto el chorro, el jet, y entonces empieza a flotar simplemente por diferencias de densidad con el aire frío que la rodea en la troposfera y en la estratosfera. Entonces podemos tener flujos piroclásticos que se producen a partir de estas columnas plinianas. Por cierto, el nombre de pliniano viene de Plinio. Cuando hubo una erupción de este tipo en Pompeya, en el año 64, 69, no recuerdo qué año fue después de Cristo, sí hubo una columna pliniana. ¿Por qué sabemos eso? No había cámaras. Pues sabemos porque en el otro lado de la bahía de Nápoles estaba un científico que se llamaba Cayo Plinio II, llamado Plinio el Viejo, acompañado de su sobrino, que era su asistente de investigación, que era un joven que tomaba notas en su libreta. Y Cayo Plinio el Viejo era un hombre gordo, grande, era almirante de los barcos romanos. Y él, cuando vio la catástrofe que se estaba avecinando sobre Pompeya, pensó que iba a haber una gran pérdida de vidas y una destrucción muy grande, y se aprestó a ir a ayudar. Eh, Sobre todo porque un amigo le dijo que la biblioteca, como eran gente ilustrada, que la biblioteca de una viuda que él conocía y que su marido había hecho una gran biblioteca de pergaminos, estaba en riesgo de colapsarse el techo y eso, y entonces él dejó a Plinio el joven encargado de las notas y los dibujos de la erupción y se fue en su barco a ayudar a la viuda. Llegó a la costa cerca de Pompeya. Digamos, vean que es como una bahía como la de Acapulco, ¿no? Si lo conocen la bahía. Él estaba en un extremo y Pompeya estaba en el otro extremo. Y entonces él llegó a la costa y lo que hizo fue, en el momento que estaban llegando, hubo una fuerte caída de pomes, de pedazos de pomes muy grandes. Una pomes gruesa, y entonces los marinos que iban con él, pues empezaron a huir a resguardarse en cuevas que había en la costa para que no les cayeran las piedras encima. Y él, como era muy gordo, le costó trabajo y iba muy sofocado en la playa caminando. Regresaron por él a ayudarlo, pero ya cuando lo encontraron ya estaba sofocado y murió, porque había muchos gases también. Entonces, pues es un mártir, es el primer científico mártir de una erupción volcánica. Ha habido después muchos. Pero Plinio el Joven fue el que acabó de hacer las descripciones, y en honor a Plinio el Joven y a Plinio el Viejo se les llama a estas columnas plinianas. Hay unas erupciones de flujos piroclásticos de ceniza que ocurren simplemente saliendo de la boca, se caen por gravedad. No hay un chorro muy fuerte, estos les llaman fuenteo piroclástico. Hay veces que los flujos piroclásticos ocurren lateralmente, como el volcán Santa Elena. En un principio se colapsó una de las laderas y salió lateral. Y en fin, diferentes casos de flujos piroclásticos, no me voy a entretener, porque si no, no acabamos. Aquí hay una imagen del volcán Onsen en Japón, en donde estaban dos volcanólogos muy conocidos, los esposos Graf, con sus cámaras fotográficas. Estaban más o menos aquí a la mitad y murieron en la erupción. Y aquí una ambulancia y los servicios de emergencia corrieron para no ser atrapados, y así quedó el escenario después de la erupción, ¿no? Son muy destructivas. Entonces yo les decía que en el conducto de salida tenemos nosotros que va subiendo material cohesivo, como aquí el caso anaranjado, que se le van formando burbujas que van creciendo, creciendo a medida que se va disolviendo más gas. Y hay un nivel en que se rompe y explota el material fundido que va subiendo, que trae cristales y que trae burbujas, explota y se genera este jet que saca la columna pliniana. A este nivel de profundidad en donde el material se fragmenta se le llama el nivel de fragmentación, muy conocido entre volcanólogos. Y lo que sucede en el conducto es que muchos de los trozos que forman la pared del conducto se están cayendo adentro del material volcánico, y por eso encontramos
pues pedazos de pómez, cristales que vienen de la cámara y también trozos de la pared del conducto volcánico. Bueno, y vamos a ver cómo es la estructura de las calderas. Bueno, esta es una típica estructura de una caldera vista desde arriba, vista en planta. Vieron en un texto de Cole, de Cole et al. De 2005, que es una revisión sobre el tema de las calderas volcánicas. Y nosotros de cariño le llamamos el modelo de la pizza de pepperoni, porque es así circular como una pizza pues mal hechona, ¿no? Esta zona es la depresión, lo que está en amarillo, ¿sí? El anillo es esta línea punteada, porque el techo de la cámara magmática o el fondo de la caldera se caen como si fuera un pistón. Entonces las paredes se rompen, quedan verticales y se cae un trozo de la corteza hacia adentro. Y luego, fíjense qué sucede, que después de que se cae el pistón, quedan paredes muy altas, de más de 1 kilómetro de alto, en una zona donde está habiendo terremotos terribles, y entonces claramente esas paredes no son estables. Entonces se derrumban hacia adentro de la cámara y luego el hoyo queda más grande como está aquí, el límite de la zona amarilla. Cuando todo el material rico en volátiles es expulsado, al final queda un magma adentro en la cámara que ya es pobre en volátiles. Y entonces ese magma empieza a ascender trabajosamente por la zona del anillo principalmente, aunque puede ser por el centro, y empieza a formar derrames de lava, que es de la misma composición que las inhembritas, pero muy pobres en volátiles. Y luego, si en la cámara magmática se vuelve a inyectar material que viene de la corteza inferior, entonces empieza a hincharse nuevamente la cámara y empieza a empujar en la parte central y a sacar material volcánico por el centro. Y entonces esto se le llama el domo de resurgencia, o sea, está resurgiendo la actividad volcánica en la caldera. Si lo vemos en perfil, vamos a encontrar que las calderas, aquí está la cámara magmática, es el magma. Antes se pensaba que estaba líquido esto, ¿no? Que era un fundido líquido y que, pues imagínense una caldera ahí burbujeante, ¿no? Pero ahora se sabe que no es así. Ahora lo que se sabe es que esto es como una esponja de cristales, que son todos esos cuarzos, anidinos, plagioclasas que vemos en los cristales de las pómez, y que forman una especie de entramado como una esponja. Y en los intersticios de ese entramado hay material fundido. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues porque se han hecho perfiles sísmicos en estas zonas y se sabe que las ondas S pueden pasar por este material. Si las ondas S, que son un tipo de ondas sísmicas, pasan por este material, quiere decir que no es líquido, que es sólido. Y entonces se les ha figurado que es como una esponja, en base a los estudios petrológicos también, o sea, los estudios de la roca misma, y se sabe que son mosh, es un tramado, un mosh le dicen en inglés, un tramado de cristales con intersticios llenos de fundido, que en un momento dado se destabiliza, por ejemplo, cuando se cae el techo, se destabiliza y se forman vórtices y empieza a removerse todo el moho y se vuelve realmente una cámara magmática fluida y entonces salen los materiales por acá. Entonces, lo que tenemos primero es una presión magmática en el interior de la cámara que supera la presión de la carga de piedras que hay arriba, de la corteza que hay arriba. Ese hinchazón produce fracturamiento en el techo de la cámara magmática, algunas salidas de gases y de material piroclástico pequeñas por esas zonas de fractura. Y estas salidas lo que producen es que disminuya la presión magmática en la cámara y se caiga el techo. En el momento que se cae el techo, pues se genera un pistón que aprieta a la cámara magmática y hace que ésta se vacíe y que salgan columnas plinianas y fuenteo de flujos de ceniza y se rellena, la depresión se rellena de inhembritas y todavía pesa más el techo y todavía sigue aplastando más. Hay un momento en el que se acaban los volátiles y empiezan a salir los domos estos de lava ya pobres en volátiles, como les había yo comentado. No tengo tiempo para hablar de algunas pequeñas relaciones matemáticas de cómo evoluciona la presión, pero esencialmente es como se los platiqué. Hay una presión magmática que está equilibrada con la presión del peso de las rocas, pero cuando suben más gases y se inyectan en la cámara se empieza a inflar y entonces la presión magmática es superior a la de la litosfera, a la presión litosférica,
y se rompe el techo y se cae. En el momento que se cae, produce una emisión muy voluminosa de material rico en volátiles, de cenizas, y hay un momento en que se agotan los volátiles y entonces empiezan a salir materiales ya pobres en volátiles, o sea, lavas fluidas, ¿no? Que no son tan fluidas, son viscosas. Entonces, se pueden hacer gráficas en donde se muestre de qué manera evoluciona la presión. Y entonces hay un aumento de la presión de la cámara que en un momento dado cae cuando, cuando empiezan a salirse los materiales, hasta que la presión de la cámara iguala a la presión litostática. Si analizamos nosotros el perfil más detallado de una caldera de colapso, así se les dice porque se cae el techo de la cámara magmática, vamos a ver que el anillo está formado este es un corte vertical, el anillo está formado por la zona del pistón que colapsó del techo. Y les decía yo que estas paredes, que son paredes, les dicen transientes o paredes temporales, llegaban hasta acá, pero son muy inestables porque están fracturadas y porque hay muchos movimientos sísmicos. Y entonces se derrumba la pared hacia adentro y se forma aquí un depósito de material fragmentado que le llaman brecha y se rellena de las cenizas volcánicas. Entonces a esto le llaman el anfiteatro. El anfiteatro. Entonces uno cuando está haciendo una caldera reconoce cuando está uno en el anillo, cuando está uno en el anfiteatro o en el collar, que le dicen en inglés, y cuando está uno en el material de relleno y cuando está uno en el material que salió de la cámara. Incluso con los millones de años que han pasado, por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental y en la Sierra Madre del Sur, se puede erosionar todo esto y ya nada más ver yo esta parte de abajo, esta de aquí. Incluso puedo ver las brechas que resultaron del derrumbe de la pared del pistón. Vamos a ver algunas imágenes bonitas de grandes calderas en el mundo. Por ejemplo, esta es la más grande que se tiene reconocida, que está en Indonesia, en la isla de Sumatra. Tiene 90 kilómetros de largo. Se alargó así porque había fallas como esta que está aquí, que hicieron que el techo de la cámara colapsara a lo largo de estas zonas de fractura. Y este es el domo de la resurgencia en la parte central. Y esta depresión no se llenó totalmente de ceniza y entonces se acumuló agua porque es una cuenca que no tiene salidas, no tiene un drenaje de salida, ¿no? Esta otra es la de Yellowstone que yo les mostré hace rato. El borde de la caldera está en anaranjado y aquí está el lago de Yellowstone y aquí están diferentes estructuras. El Old Faithful es un geyser. Como esto ocurrió hace poquito, la caldera de Yellowstone tuvo 3 erupciones muy grandes, una que es de 2 millones de años, otra que ocurrió como al 1.2 o 3, y la última ocurrió hace 600,000 años apenas. Y entonces, pues todavía hay un gran flujo de calor y todavía les preocupa la caldera de Yellowstone. Podría tener un relleno nuevo y un episodio nuevo de actividad volcánica. Entonces el Old Faithful es un geyser que hace erupción con mucha regularidad, o sea, se infiltra el agua por las fracturas, se llega hasta la zona de calor, entonces ahí hay ebullición y sale el geyser. Luego todo el agua que sale se vuelve a infiltrar, que se enfría en la atmósfera, se vuelve a infiltrar y vuelve a salir y incluso llega uno ahí, es como un estadio donde uno puede ver el geyser. Y dicen, el geyser la próxima erupción va a ser a las 11:40. Y en efecto, exactamente esa hora viene la erupción, es muy bonito. Tenemos aquí otros ejemplos de calderas, esta que se encuentra en la de Caricari, se encuentra en Bolivia, es el domo de la resurgencia y este es el anillo. Algunas no son tan estéticas, ¿no? Esta es la caldera de San Juan, que es muy compleja, se formó por varios colapsos del techo, no un solo episodio. Perdón, las montañas se llaman San Juan, la caldera se llama La Garita. Y fue la que erupcionó a la Toba Fish Canyon de 5,000 kilómetros cúbicos. Y aquí tenemos una gráfica donde se ven, digamos, los tamaños de las calderas en sus 2 diámetros. Digamos que es una especie de campeonato del mundo de calderas. ¿Cuáles son las más grandes? Al menos las que se pueden observar en la superficie. Debe haber habido calderas muy grandes en el pasado geológico, pero ahora
Con el movimiento de las placas tectónicas, la erosión, la deformación de la corteza, pues ya no las podemos reconocer, como los cráteres antiguos que golpearon a la Tierra, ya no se pueden reconocer muchos de ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la caldera de Toba, aquí tenemos la de La Garita en las montañas de San Juan, aquí está la de Yellowstone, aquí está la de La Pacana. Esta de Pastos Grandes es en los Andes, y la de Ocampo, que es la caldera más grande que hay en México, que tiene 40 kilómetros de diámetro, y se encuentra en Chihuahua, no tiene una forma muy clara. En Chihuahua el problema es que en la Sierra Madre Occidental que están apilados todos los depósitos de rocas formadas por cenizas, y entonces a veces se formaba una caldera y era tapada, luego venía otra caldera y tapaba esa, en fin, que no se observan claramente luego. Esta es una que descubrió mi grupo de investigación en el sur de México, y nosotros, bueno, la pusimos de rojo porque es nuestra caldera, ¿no? Y es una caldera que tiene 30 kilómetros, 33 kilómetros por 21. Y luego aquí está la de Caricari, la de Timber, la de Long Valley, y la que les mostré de Santorini en Grecia, de la erupción esa que destruyó una civilización. La de Santorini realmente es muy pequeña, y la de Panisos. Esta es la caldera más grande que hay en la faja volcánica transmexicana, la de los Sumeros. Fíjense que estas calderas, cuando son muy recientes, como la de Yellowstone, eh, pueden, pueden ser sitios para la exploración geotérmica. Entonces ahí hay sistemas de flujo de agua que se calienta y sale en forma de géiseres, o se calienta y uno la puede extraer con un pozo y generar mucha energía a partir de la salida del vapor de agua, y con eso echar a andar turbinas que generen electricidad. Entonces en México tenemos como 4 o 5 en la faja volcánica mexicana. Está la de los Sumeros, está la Caldera de la Primavera, que es un sitio, es una reserva ecológica y ha tenido problemas para ser explotada. Entonces, tenemos la de Tres Vírgenes, cerca de Baja California, y en fin, varias calderas que están siendo trabajadas por grupos de investigación de la UNAM y por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, las calderas tienen una importancia económica, que es la de obtener energía limpia, ¿sí? Ahora, las calderas antiguas como las que nosotros estudiamos, ya perdieron todo su flujo de calor importante que tenían, ya son calderas frías, exhumadas, erosionadas, pero una cosa tienen, cuando estos sistemas de flujos de agua caliente, que son impulsados y movidos en convección por el calor de la caldera, con el paso de los miles y quizá millones de años, están pasando por fracturas y van depositando minerales por las fracturas, y se forman las famosas vetas de minerales bases y minerales preciosos. Entonces, muchos de los grandes distritos mineros de México están asociados a calderas y se formaron como resultado de estas corrientes hidrotermales de aguas calientes que generaron depósitos de metales en las fracturas. O sea, es un tema desde el punto de vista económico pues muy importante. Aquí tenemos entonces un ejemplo comparativo de los volúmenes de cenizas que se generaron en diferentes episodios volcánicos. Aquí tenemos la Ignimbrita de Toba, que, este, que erupcionó 2.800 kilómetros cúbicos. La de Yellowstone, una que se llama Huckleberry Ridge, que generó 2.500 kilómetros cúbicos. Y la de Lava Creek generó 1.000 kilómetros cúbicos. Son diferentes erupciones. Esta todavía es más divertida porque nos habla del tamaño relativo del volumen de material que se generó, ¿no? Entonces tenemos nosotros el, que se compara con estos recipientes el volumen de las diferentes erupciones. Fish Canyon, que es la de 5.000 kilómetros cúbicos, estaría representada por este cesto de basura. Y luego esta de la de Long Valley, la Bishop, que estuvimos viendo, estaría representada por lata de 5 galones. Y luego la de Crater Lake, otra que no he mencionado, sería representada por 1 litro de leche. Luego la de Krakatoa, que es una de las que el hombre ha visto, que el hombre estudió y que fue en 1800 y tantos, sería equivalente a una botellita de champán de 3/4. Luego la del Pinatubo que les mostré con esa gran columna pliniana que parecía una explosión atómica. Esa sería un vasito de unicel con café. Y la del Monte Santa Elena de menos de 1 kilómetro cúbico estaría representada por una tacita de café express.
Bueno, ¿cómo medimos la explosividad de estas calderas, de estas erupciones? Pues los volcanólogos han hecho una escala en donde se mezclan diferentes parámetros, por ejemplo, el volumen del material que fue arrojado, la altura de la columna eruptiva, la columna pliniana, y con qué periodicidad ocurren. Por ejemplo, las derrames de tipo hawaiano, que son los más tranquilos, son unas lavitas como ríos de lava, pues pueden ocurrir diario en el planeta. En cambio, las que son muy grandes, las ultraplinianas, pueden ocurrir cada 1000 años en el planeta, ¿no? Entonces, aquí hay algunos otros parámetros, no me voy a detener en ellos, ustedes los van a ver. Los que vayan a estar en tierra sólida, lo van a ver en sus clases de volcanología. Las catástrofes producidas por erupciones volcánicas pueden ser muy extensas y, por ejemplo, las de Yellowstone y las de Long Valley cubrieron gran parte de los Estados Unidos, sobre todo toda la parte occidental. O sea, una erupción de ese tamaño causaría una verdadera catástrofe a nivel regional y global. Entonces, algunos autores, como un grupo de volcanólogos de la Geological Society of London, han dicho que la posibilidad de que haya supererupciones no ha sido debidamente estudiada y que una supererupción, como las que se producen, permítanme un momentito. Están tocando desde hace rato, yo estoy en una conferencia. Están tocando desde hace rato, tocando la puerta. Perdón, discúlpenme. Entonces, todo esto resultado de estas grandes erupciones son el resultado de la maduración térmica de la corteza por el influjo de materiales que vienen del manto de la Tierra. Son materiales fundidos del manto que se inyectan en la base de la corteza o en la corteza media, calientan la corteza y entonces dan una serie de procesos que se les denomina genéricamente diferenciación magmática y llegan materiales como las que van a formar las cenizas y se estacionan en cámaras o reservorios superficiales, como los que aquí se indican. Respecto a las calderas que mi grupo de investigación ha trabajado, nosotros hemos encontrado registros muy impresionantes de acumulaciones de cenizas volcánicas como este que se encuentra aquí. En la Sierra de la Goleta, cerca de Tejupilco, en el Estado de México, todo esto de aquí son materiales piroclásticos acumulados hace 36 millones de años. Ahora, esto que rellenaba una caldera, ahora forma una prominencia porque las rocas de alrededor son más blandas, menos resistentes a la erosión, y entonces se generó quedó un monolito aquí como testigo de aquel relleno. Entonces, estas calderas que hemos encontrado, todas las que se han trabajado en el norte por diferentes grupos de investigación, y nosotros hemos trabajado principalmente las del sur, y se deben a la subducción que había de la placa de Farallón debajo del sur de México, y todo es lo que generó una gran cantidad de material del manto que rellenó, que se inyectó en la corteza. Específicamente, nosotros hemos trabajado estas zonas que están aquí de color rosita, son las ignimbritas y los domos de riolita que se forman cuando escasean los volátiles. Este es el Popo, miren. Esta es la faja volcánica transmexicana, el Nevado de Toluca. Todo esto es de ayer, ¿no? Todo es volcanismo activo. En cambio, nosotros estamos observando centros volcánicos muy erosionados que se formaron de 36 a 31 millones de años, y casi todos estos centros volcánicos tienen distritos mineros juntos. Por ejemplo, esta es la caldera de Tasco y aquí está la mina de Tasco. Aquí está la caldera de Sultepec y La Goleta, y están las minas del distrito minero de Sultepec. Aquí están las ignimbritas de Valle de Bravo de 36 millones de años, 35, y aquí está el distrito minero de Temascaltepec. En fin, estas grandes calderas y su actividad volcánica generaron yacimientos minerales que están actualmente siendo explorados y explotados. Y quizá el rasgo más espectacular que hemos encontrado nosotros es la caldera de Tilzapotla, que es una caldera que descubrimos en los años 90 gracias a una imagen
de satélite de Landsat que nos permitió ver esta estructura elíptica y que de momento no supimos qué era, pero fuimos al campo y encontramos que todas estas rocas de aquí son rocas antiguas, anteriores a la caldera, y esta de aquí es una depresión que está rellena de ignimbritas. Entonces, cuando la vimos, dijimos, Eureka, ¿no? Descubrimos una caldera gigantesca. Este es el lago de Tequesquitengo y actualmente la autopista del Sol pasa por aquí. Y este es uno, aquí está uno de los puentes principales, el primer puente de la autopista del Sol. Hicimos nuestro mapa geológico con mucho detalle, nuestras columnas estratigráficas para ver qué episodios fueron primero y qué episodios fueron después. Encontramos que del magma de la cámara magmática se asomó una pequeña apófisis aquí. Es un plutón que se enfrió en el interior de la Tierra y después la erosión lo expuso. Y encontramos cosas como estas, miren. Estos pedazos de caliza metidos entre las ignimbritas. Aquí es una brecha de calizas metida en la ignimbrita. Son la megabrecha que yo les mostré cuando estaba muy erosionado un campo volcánico, una caldera. Pueden ver estas brechas que resultaron del colapso de la pared del pistón. Y bueno, pues este es un modelo un poquito de caricatura. Se inyectó el magma, se fue construyendo un plutón o una roca intrusiva por todas las inyecciones que había y se generó un domo como este, que nosotros de cariño le decimos la pantufla, ¿no? Pero hubo aquí una acumulación muy importante de magma en el subsuelo que produjo el colapso de la caldera de Tilzapotla. Esta es una imagen en 3D que hicimos a partir de los datos de GIS. Y esta es otra de las calderas que encontramos, es la de la goleta que les mostré una pared hace un momento, en donde se ve que si la vemos en planta vamos a ver que también tiene una estructura semielíptica y todo este material fue el material del relleno de la caldera y por aquí estaba el anillo de la caldera por donde salió mucho del material que estaba en la cámara magmática. Todo esto ya está muy erosionado, ahora se ve más bien como un pastel, está invertido. Antes esto era lo que estaba deprimido y ahora esto es lo que está prominente. ¿Sí? Y estos son el tipo de columnas estratigráficas que hacemos para conocer en detalle cuándo hubo cenizas de caída, cuándo fueron los primeros flujos piroclásticos, si hubo derrames de lava, etcétera, si cambiaron en sus características las ignimbritas, si eran pobres en cristales o ricas en cristales, y obtenemos la edad en millones de años utilizando diferentes métodos de fechamiento isotópico, digamos como el del carbono 14, pero en estas rocas se usan otros métodos como el del argón y el uranio-plomo, y con eso supimos que se trataba de episodios volcánicos muy antiguos. Y este es otro tipo de análisis en donde ya los estudiantes hacen su tesis, o sea, si ustedes entrarían a mi grupo de investigación, les iba a tocar revisar en mucho detalle las ignimbritas, ver el tipo de minerales que las forman, hacer estudios en el microscopio, en la microsonda de electrónica, el microscopio electrónico, y tendrían que hacer conteos de cristales, ver los fragmentos de pómez a nivel microscópico y caracterizar todos los depósitos que hay en un centro volcánico como este para hacer la reconstrucción de su evolución. ¿Sí? Entonces, a veces encontramos que hay depósitos muy ricos en cristales que tienen 20 al 22%, 27%, y hay unos que tienen muy poquito porcentaje de cristales. Y con eso nosotros podemos saber de dónde provenían los materiales que rellenaron la caldera. Por ejemplo, este es el anillo de la caldera de la Goleta. Encontramos que los conductos por los que salió el material y quedó atorado el material ahí, algunos son ricos en cristales y otros conductos son pobres en cristales. Y encontramos que dentro de la caldera hay unidades pobres en cristales, unidades que son ricas en cristales, y así pudimos reconstruir más o menos de qué conducto provenía cada unidad que está emplazada dentro de la caldera. Y bueno, pues eso es todo. Yo les dejo esta imagen que es muy bonita, para que se queden con la idea de que no solo se trata de hacer estudios de la historia geológica de México, sino que todo esto tiene una gran aplicación. Entonces, hay quien pueda estudiar las calderas desde el punto de vista del riesgo volcánico que representan. Otros pueden estudiar calderas desde el punto de vista, las antiguas, desde el punto de vista de centros volcánicos generadores de minerales
que pueden ser útiles, ¿verdad?, para la sociedad. Y otros pueden estudiar las calderas actuales para hacer investigaciones sobre su potencial para energía geotérmica. Entonces, digamos que el tema general de las calderas es un punto de partida para dedicarse a muchos tipos de observaciones y de cosas que pueden darles espacio en el ámbito profesional. Pues eso es todo. Podemos, si quieren, proceder Muchas a la pregunta. gracias, doctor Dante Morán. Fue realmente muy interesante y pues hay muchísimas preguntas. A ver, ahí van de una vez. Sí. Respecto a la erupción posible del Yellowstone, hay varios estudiantes preocupados y preguntan, ¿será próxima? ¿Cuándo se espera? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mundo si realmente Yellowstone volviera, pues, explotara, hiciera erupción? Sí, Yellowstone es uno de los sitios volcánicos más vigilados del mundo. En los Estados Unidos tiene una agencia que se llama el Servicio Geológico de los Estados Unidos y tienen un observatorio volcanológico que se llama el Observatorio Volcanológico de las Cascadas, que está ahí por el Santa Elena, en el límite del estado de Oregon y de Washington. Y ellos han estado estudiando el riesgo que representa Yellowstone. Yellowstone tiene abajo, no tiene ahorita una cámara fundida, tiene un mosh de cristales, tiene una esponja, un entramado. Y ellos están tratando de entender qué tan rápido se puede desestabilizar un entramado así. O sea que si por algún sismo o alguna falla que se activa o la llegada de magma muy caliente de la base de la corteza, ¿en qué condiciones podría desestabilizar ese mosh? No se sabe, son accidentes los que ocurren. Nadie puede predecir un sismo y nadie puede predecir ahorita la salida de material muy caliente basáltico que venga de la base de la corteza. Entonces ellos tienen modelados 3D y eso muy interesantes. Hay mucha literatura, entren a las páginas web. Hay muchos artículos científicos sobre Yellowstone. Les recomiendo que los revisen. No se sabe, si fue una erupción como la de Huckleberry Ridge, sí, sería una catástrofe en los Estados Unidos. Pero no sabemos cuándo, pueden pasar miles de años. Por eso estos autores británicos que decían que se le tenía que poner mucha más atención al estudio de las calderas, porque pueden representar peligros muy grandes para la humanidad. Dicen que le dedican más al estudio de la trayectoria de meteoritos que pueden golpear a la Tierra, pero que es más probable que ocurra una erupción de una caldera que caiga un meteorito grande en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta, ¿en qué Sí. momento un volcán se vuelve inactivo y se puede volver activo un volcán? Sí, hay diferentes tipos de volcanes. Hay unos pequeñitos, como el Paricutín o el Jorullo, que están en Michoacán, que se les llama monogenéticos. Esos nada más hacen erupción una vez, crecen y se apagan. Y si sube más magma, no va a salir por ahí, se va por otra fractura y forma otro pequeño volcancito. Pero estos de tipo caldera, como los que yo platiqué, sí pueden tener, se pueden reactivar varias veces. Yellowstone es uno de los que tiene uno de los registros más largos, porque empezó antes de hace 2 millones de años y continúa activo. Porque Yellowstone no se forma por una placa en subducción, sino Yellowstone es un punto caliente en el interior del manto. Es una diferencia. Cuando se forman por subducción, pues pueden cambiar de lugar dependiendo de la geometría que tenga la placa que está subducida. Pero en general se dice que un volcán es activo cuando ha tenido cierto tipo de actividad en los últimos 10.000 años. Pero bueno, hay volcanes que se han reactivado sin saber por qué, que son aún más antiguos, ¿no? ¿Cómo se calcula la fecha de erupción de un volcán, doctor? Sí, cuando salen las cenizas estas de las que yo les hablaba, o las lavas también, traen minerales. Estos minerales, por ejemplo, les pongo un ejemplo, un feldespato, que son los minerales de los más abundantes en la corteza. Un feldespato llamado sanidino. Este tipo de erupciones traen mucho sanidino y entonces el sanidino cuando está dentro de la cámara magmática tiene su red cristalina, sus átomos acomodados geométricamente, la tiene muy relajada, ¿no? Entonces
tiene algunos elementos radiactivos, son algunos isótopos radioactivos. Entonces, por ejemplo, tiene potasio radioactivo, potasio que puede decaer en argón, y si decae el argón se escapa de la red. Y si decae otro potasio, pues se escapa el argón. Pero cuando el sanidino sale a la superficie, cuando es arrancado ya de la cámara magmática y es arrojado a la superficie, su red ya no permite, ni su temperatura permiten que se salga el argón, que se formó por el decaimiento del potasio 40. Entonces, lo que hacen es medir la cantidad de argón que tiene el mineral y la cantidad de potasio para saber cuánto tiempo ha pasado, es decir, como si fuera un reloj de arena. Ese es el principio del fechamiento de los minerales en geología. Lo mismo pasa con el uranio, que decae en plomo y así, ¿no? Diferentes tipos. O como el carbono 14 que decae en nitrógeno 14. Uh-huh. ¿En qué rango de tiempo pueden estar activas las calderas? Pues según algunos ejemplos, hasta 2 millones de años o 3. Pero normalmente duran 1 millón de años, ¿no? Digamos. Por eso tienen la oportunidad de formar yacimientos minerales, porque tiene que pasar muchas veces el agua caliente por las fracturas para ir depositando los iones que forman a los minerales, como los cristales de Naica, por ejemplo, ¿no? Esos gigantones que todo el mundo ha visto en el YouTube, se han construido lentamente por el paso del agua caliente por las cavernas, ¿no? Uh-huh. ¿A qué distancia pudiera hasta dónde podría llegar una nube piroclástica y qué velocidad podría alcanzar? Los flujos piroclásticos, yo he estado en lugares donde han documentado 100 kilómetros de distancia desde la fuente, pero se dan condiciones muy especiales. Hay un valle que tiene una pendiente que facilita la bajada por gravedad, de un flujo que debe venir muy caliente, ¿no? Para poder tener la fluidez de bajar, etcétera, ¿no? Y que no se le atraviese un cuerpo de agua o algo. Y, pues son destructivos. La mayor parte de los mapas de peligros de volcanes que se han hecho en México, por ejemplo, hay un mapa de peligro del Popo que hizo el Instituto de Geofísica. Hay mapas de peligro del Nevado de Toluca, del Volcán de Fuego de Colima. Esos volcanes, esos mapas lo que nos indican es por dónde podría bajar un flujo piroclástico, que son los más peligrosos. Por dónde podría bajar y qué poblaciones podría afectar. Uh-huh. ¿Por qué se dice que los volcanes son reguladores del clima? ¿Pueden limpiar el aire y la estratosfera? No, no, realmente la historia ahí es muy antigua. La actividad volcánica, no solo de estas calderas, sino todo tipo de volcanes, son las que formaron la atmósfera de la Tierra, porque los gases que emiten los volcanes, el CO2, el nitrógeno, son los que formaron la atmósfera, bueno, y el oxígeno de la atmósfera que lo formaron los organismos a través de la actividad fotosintética, pero tomando el CO2 de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra es el resultado de su desgasificación interna y eso se hace a través de la actividad volcánica. Ahora, ha habido momentos en la historia de la Tierra en que la actividad volcánica ha sido muy intensa y han salido emisiones de CO2 muy grandes que produjeron calentamientos globales. Entonces, se han documentado en los últimos 540 millones de años, que es el tiempo fanerozoico, se han documentado 5 grandes extinciones en la Tierra y al menos 2 de ellas tienen que ver con la actividad volcánica. Una ya saben que se debe a un impacto meteorítico, ¿no? La del final del Cretácico. Pero la del Pérmico, que fue la más terrible de todas y que casi acabó con más del 95% de las especies en la Tierra, esa fue debido a actividad volcánica intensísima que ocurrió en Siberia hace 251 millones de años. Entonces, el CO2 no solo regula el clima, porque nos da los componentes necesarios para mantener una Tierra cálida. Por ejemplo, si no fuera por el CO2 de los volcanes, pues ya nos hubiéramos congelado. De hecho, la Tierra se congeló varias veces en el Precámbrico, antes del Fanerozoico. Entonces, los volcanes nos dan el CO2 para mantener a una temperatura la Tierra, pero y combinado con los rayos del Sol, pues se generan efectos invernadero. Pero también los volcanes pueden ser asesinos, ¿no? Pueden
sacar tanta emisión de CO2 que matan a la biosfera. Entonces, los volcanes han tenido un papel muy importante en la evolución de la Tierra, así como la vida, ¿no? Entonces, la atmósfera de la Tierra ha dependido mucho de los volcanes y de la actividad fotosintética y también de la actividad del Sol, que es la que nos da la fuente primaria de energía. ¿Por qué hay rayos asociados a las erupciones volcánicas? Ah, sí, eso ocurre porque hay descargas eléctricas que utilizan no los gases, los materiales finos, los utilizan para hacer su descarga como materiales conductores. No se sabe muy bien realmente cómo ocurre eso. De hecho, uno de los chicos egresados de la carrera, que están estudiando estos muchachos, que nos escuchan, hizo su tesis sobre los rayos que generan los volcanes y no se llegó a una conclusión muy clara. Tiene que ver el contenido de agua, tiene que ver la humedad en las partículas de ceniza y en fin. Pero no recuerdo los detalles, pero yo fui sinodal en esa tesis. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre caldera de colapso y cráter volcánico? El cráter se forma por las explosiones de salida del magma y abocardan, digamos, hacen grande la boca, ¿no? Del conducto, como el que estamos viendo ahorita aquí, el que dejé en la imagen, aquí se ve que las explosiones generan este cráter. En el caso de la caldera, se colapsa las calderas de colapso se colapsa todo el techo de la cámara magmática hacia adentro de la cámara. ¿Sí? Entonces, en el caso de de los estratovolcanes tipo el Popo, pues son las erupciones, las explosiones las que generan el hoyo, ¿no? Y en el caso de las calderas es la caída del piso de la caldera y del techo de la cámara, la caída hacia adentro del magma. Ujú. ¿Por qué se dice magma cuando el material está bajo tierra y lava cuando está en la superficie? Pues es una convención realmente de los geólogos que desarrollaron la geología. Fíjense que esos temas de las lavas y los magmas y eso apenas se desarrolló en el siglo de la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa y esto. En Escocia y en Inglaterra hubo geólogos, eran naturalistas, no eran geólogos, ni siquiera se llamaban geólogos, que empezaron a estudiar este tipo de rocas y empezaron a estudiar, como Humboldt que fue y subió al Chimborazo y quería ver una erupción volcánica, empezaron a tratar de entender cómo ocurrían estos eventos y entonces fue cuando ellos introdujeron la diferencia entre lava y magma. Pero ambas cosas son lo mismo. Son mezclas de fundidos con cristales que a veces pueden particularse o fragmentarse y a veces pueden salir como un fluido en forma de una lava, ¿no? Ujú. ¿Qué son los conos de escoria y cómo se reconocen? Los conos de escoria son volcancitos muy bonitos, que tienen forma de cono y son pequeños. Están formados principalmente por fragmentos de material tipo la pómez, pero más bien es escoria, que es material oscuro. La pómez es muy blanquita, muy beige. Y la escoria es material basáltico espumoso, ¿no? Entonces el Chitle, por ejemplo, es un cono de escoria. Y vemos varios en el camino a Cuernavaca, ¿sí? Entonces son los que son volcanes monogenéticos. ¿Qué Son de fenómenos, porción basáltica, sí. ¿Sí? perdón, qué fenómenos afectan o inician una erupción volcánica? Bueno, las erupciones se inician por la acumulación de magma eruptible en el subsuelo. Tiene que haber un cierto volumen de magma y una cierta cantidad de volátiles y una cierta cantidad de calor que debilite la corteza en su parte superior, que produzca fracturamiento por la presión magmática y eso hace que entonces se inicie una erupción. Hay veces que los magmas no salen a la superficie. Entonces, cuando un magma no se construye tan rápidamente, por ejemplo, imagínense una cámara magmática en la que entra un pedacito de magma que viene de la corteza inferior, luego viene, medio se está enfriando y entra otro pedacito, o sea, un goteo, digamos, volúmenes pequeños de magma. Y con los años pues, se puede formar una rocota de magma que nunca salió a la superficie muy grande allá en el subsuelo.
Para que haya una erupción necesitamos una tasa de inyección de magma rápida hacia la cámara para que no se enfríe y no se consolide, sino que se vaya calentando todo el sistema. Y esto se le llama magma eruptible, o sea, que se acumulen fundidos eruptibles que de pronto generen esta sobrepresión sobre las rocas encajonantes y generen el fracturamiento y eventualmente la erupción. ¿Bajo qué condiciones un volcán puede generar cuerpos de agua como los asociados al Popocatépetl o al Iztaccíhuatl? Mm, cuerpos de agua. Bueno, se Sí, generan cuerpos cuerpos de de agua. agua en estructuras volcánicas, a veces rellenan los cráteres, a veces rellenan las calderas, pero es agua de precipitación, ¿no? No es agua que salga esencialmente del volcán. Esta agua de precipitación se llega a juntar con fluidos que vienen del volcán. Y a veces encuentran unos lagos de color verde y cosas así porque los fluidos que vienen del volcán traen sales disueltas de diferente naturaleza y entonces se generan lagos de colores, ¿no? Como los lagos que están adentro del cráter del Nevado Toluca. Pero esa agua no surgió de adentro, principalmente el agua surgió por la caída de lluvia, ¿no? Y el agua se tiñó, se llenó de sales por los fumarolas y la actividad, algunos fluidos que suben por las fracturas. Ujú. ¿Por qué el suelo volcánico es fértil? Pues el suelo volcánico puede llegar a ser fértil si desarrolla este, una capa edáfica, este, una capa edáfica que lo vuelva fértil. O sea, esencialmente para tener un suelo fértil necesitamos nitrógeno. Y el nitrógeno no viene con las cenizas volcánicas, el nitrógeno se acumula ahí por la actividad de las raíces y las plantas que se van formando. Y la alteración y el intemperismo de estos materiales de ceniza generan suelos oscuros normalmente ricos, porque tienen muchos minerales para las plantas, pero también necesitan el nitrógeno, que es el que fijan las bacterias que son fijadoras de nitrógeno. ¿Un volcán puede tener más de un tipo de erupción? Sí, claro. Hay estratovolcanes como tipo el Popo, que después evolucionaron a calderas volcánicas. ¿Sí? Pero los monogenéticos normalmente no, esos se quedan como volcanes monogenéticos. ¿El Chichonal es una caldera? El Chichonal es un estratovolcán que hizo una erupción muy explosiva y generó una pluma pliniana. Las columnas plinianas son también generadas por los estratovolcanes como el Popo. El Popo ha generado columnas subplinianas que hemos visto en la televisión, ¿no? Y el Chichón fue en un estratovolcán que generó una columna muy alta y un gran volumen de cenizas, sí. Preguntan que si en Amecameca hubo una erupción que acabó con el poblado. En Amecameca, no, que yo sepa, nunca ha habido, sí ha habido erupciones y caídas de cenizas, pero nunca se ha destruido el pueblo. Ujú. Las formaciones como las que se ven en la Sierra Madre dependen del tipo de lava que fue expulsada. Sí, dependen del tipo de ceniza, porque son rocas esencialmente formadas por ceniza volcánica. Las rocas muy explosivas como la de las calderas son rocas ricas en sílice, en óxido de silicio, y se ven normalmente de color claro. Eso lo estarán viendo los alumnos de la primera generación, apenas, ¿no? Un poco. Son rocas Claro. de color claro que son ricas en sílice y son ricas en sodio y potasio. Esas forman rocas como las de las cenizas de la Sierra Madre Occidental. En cambio, los basaltos, como los de la ciudad universitaria, son rocas que son pobres en sílice, bueno, relativamente pobres en sílice, tienen 40% y las otras tienen 75%, y tienen mucho hierro y magnesio, entonces se ven de color oscuro por el hierro y luego se oxidan y se ven rojizas. Y estas rocas forman basaltos, derrames de basalto o cenizas tipo escoria de las oscuras. ¿Qué se puede comentar de la caldera de Toba? Bueno, la caldera de Toba es una caldera que hizo una gran erupción hace 79.000 años o 75.000, no tengo en la memoria el dato bien fino.
Se formó la caldera y causó un fenómeno de escala global, de oscurecimiento, de caída de cenizas. Hay mucho debate con gente que estudia la evolución del hombre y la evolución de las plantas y los animales, porque algunos autores dicen que ellos no ven en su registro de fósiles que hubiera habido una hecatombe en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, quienes usan relojes moleculares en la información genética de los seres humanos, dicen que todos los Homo sapiens tendemos a converger hacia hace 75 millones de años a unas cuantas familias. Que la mayoría venimos de un grupo pues, restringido de familias, algunos miles de familias en el planeta, y eso les sugiere que hubo una crisis en el planeta que coincide exactamente con la erupción de la caldera de Toba. Todavía hay mucho que averiguar sobre la erupción de la caldera de Toba y pues es un bonito tema de investigación. Nosotros, cuando damos nuestra clase en la licenciatura de ustedes, les ponemos con frecuencia el problema de la caldera de Toba. ¿Sí? Las rocas volcánicas de Sonora y Chihuahua se pueden asociar a la placa de Rivera o a la del Pacífico. Esas rocas volcánicas las que son tipo de ignimbritas, como las que estoy hablando, están asociadas a una placa anterior a la del Pacífico, o que estaba ahí antes, en donde está la del Pacífico, que se subducía o se metía debajo de la litosfera de Norteamérica. ¿Qué es Pues, un y luego, pero hay rocas más recientes en Chihuahua y en Sonora, rocas mucho más recientes que son basálticas, y esas se relacionan a la apertura del Golfo de California, más bien. ¿Qué es un tremor? Pues es un sismo de alta frecuencia, ¿no? Digo, yo no soy sismólogo, pero los tremores son sismos que no tienen mucha amplitud, pero tienen alta frecuencia. Aquí solo quieren una precisión. ¿Cuándo hizo erupción el volcán Vesubio? El Vesubio ha hecho erupción varias veces, pero la grande, la famosa, fue en el año 69 después de Cristo. Y la ciudad que estaba ahí junto era Pompeya, que era una ciudad de gente rica romana, y usaban la ciudad de Pompeya como lugar de veraneo. Y entonces el Vesubio, sin mucho aviso, empezó con tremores, pero pues ellos no sabían nada. Ni siquiera sabían que el Vesubio era un volcán, porque ellos nomás tenían idea de que algunas montañas aventaban fuego, pero no tenían, no tenían mucha idea de los volcanes. Entonces el Vesubio, después de algunos tremores, pues generó estas 2 días en los que destruyó Pompeya. Empezó con cenizas de caída, con caídas de fragmentos de pómez también de caída, que colapsaron los techos de las casas. La mayor parte de la población se fue, pero dejaron a 2,000 personas ahí, cuidadores y gente que no quería dejar su propiedad, y los guardias de la entrada de la ciudad. Y ellos fueron los que perecieron, porque después vinieron unos flujos piroclásticos que arrasaron con todo y mataron a todos los que estaban ahí en la ciudad. Mucha gente se ha ido en los barcos a la bahía, se han ido al otro lado de la bahía, etc. Les recomiendo un libro que se llama Pompeya, de un autor que se llama Harris. Es extraordinariamente interesante porque además tiene supervisión técnica. O sea, tiene un volcanólogo muy famoso que fue el que lo asesoró para hablar propiamente. Yo de él me enteré que Plinio era gordo y que se murió en la playa. Pero también, si quieren, les recomiendo una de National Geographic que se llama Supererupción. No sé si se consiga ahorita, a lo mejor en algún lado, donde habla del escenario posible de una erupción en Yellowstone, gigantesca. Y está también con mucha supervisión científica. Son documentos serios, digamos, ¿no? Oye, Dante, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablabas sobre la gran explosión asociada a la caldera de Santorini, ¿te acuerdas, pues, en los diálogos de Platón, que él menciona que había una civilización llamada Atlántida, Sí. y ahora algunos historiadores identifican esa civilización como la civilización que pereció cuando explotó ese
volcán gigantesco de Santorini. ¿Hay algo de cierto? Sí, sí, ya hay bastante documentación. En efecto, parece que viene la leyenda de la Atlántida, viene de Santorini. Y había ahí, uno puede ir a Santorini y visitar la cultura que había ahí, que eran bastante desarrollada para ese tiempo. Y ellos también huyeron porque Santorini empezó a echar cenizas de caída y eso. Se agarraron sus barcos y se fueron. Cuando hizo la erupción la caldera, ya creo que ya no había nadie ahí. Pero se produjo un tsunami que destruyó muchos de los asentamientos que están en la isla de Creta. Toda esa cultura le llaman la cultura minoica. Y era personas que tenían comercio con los egipcios. Sí. Pero sí, existen muchísimas indicaciones de que tiene que ver con eso, lo que Platón mencionó, ¿no? Perfecto. Pues hay otras más preguntas que se han quedado que ya no hay tiempo de leer, pero seguramente te las pueden hacer llegar a través de sus profesores o contigo directamente. Sí, cómo Y no. bueno, pues a mí no me queda más que darte las gracias por esta excelente conferencia, un seminario muy interesante, despertó mucho interés entre los estudiantes y también entre los profesores de la escuela. Como siempre, un gusto escucharte, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a todos por su presencia. No sé si José Luis te quiere despedir. Sí, bueno, pues siempre es un gusto escucharte, Dante, y además sabemos que eres bien taquillero. Muestran las cifras en el Facebook, así que te agradecemos mucho y seguramente ya te tendremos en la escuela. Sí, con todo gusto. Semestres, ¿no? De verdad, muchas gracias, Dante. Sí, saludos a todos los chicos de la primera generación. Sí, saludos a todos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Entonces ya nos desconectamos. Gracias a todos.